Si bien es cierto, se van a construir ciertas infraestructuras, algunas ya se están haciendo, el redondel Utila, por ejemplo, que ya terminamos la primera parte, que es el paso a desnivel, y ahorita pues vamos a trabajar en la ampliación de la carretera desde el Utila hasta el centro comercial La Joya, de 4 a 6 carriles, y el mejoramiento de los retornos también en la zona para poder descongestionar del todo el tiempo que se toma a alguien pasar por 15 kilómetros, son cerca de 2 horas aproximadamente en promedio. Y cuando hay accidente vehicular o cuando sucede algo extraordinario, ¿verdad? Es decir, es más el tiempo el que pasa por 15 kilómetros. Las enfermedades que produce el tema del tráfico, como se mencionaba, el costo que requiere en términos de combustible, de precisión de vehículos, etcétera. Y algo más importante todavía es el tema de las vidas humanas, ¿verdad? Que en esa carretera, pues, lamentablemente hemos tenido pérdida de vidas humanas. Y eso hace más necesario poder desarrollar un proyecto integral que resuelva la problemática que se da en esta carretera. Y pues lo que vamos a hacer es alejarnos de la montaña, ¿verdad? Alejarnos de la ladera y dejar la carretera existente como zona de retiro. Al dejar la carretera existente como zona de retiro, pues las rocas no significa que no van a dejar de caer, van a caer, pero van a caer en la carretera, ya no le van a caer a los vehículos ni a las personas. Entonces, y claro, ¿verdad? Se van a hacer algunas obras también de protección adicionales. Ahorita, pues, estamos en el proceso de muestra de interés. Sí. Esa es la primera etapa. El dinero ya está aprobado en la Asamblea. Los diputados de la Asamblea nos apoyaron con la aprobación de los recursos de parte del BESIA, ¿verdad? Pero también hay una incorporación de recursos por parte del gobierno de Corea. Estos recursos de parte del gobierno de Corea, que prácticamente ellos financiarían un poco más del 50%, va a una tasa de interés del 0.2%, nos van a dar cerca de 3 años de gracia, nos iban a... iba a ser un poco mayor, pero por el tiempo de construcción, que es de 2 años, incluso se está pidiendo en las bases de licitación menores tiempos de construcción, de acuerdo a la técnica constructiva que se utilice, pero por esto nos están dando cerca de 3 años de gracia y son 40 años para pagar, es decir, 40 años plazo. Con esos recursos nosotros ahorita hemos sacado el proceso de licitación del proyecto, estamos en la muestra de interés de supervisión. En el mes de octubre se presenta la oferta final, tanto de construcción como de supervisión, y luego de esto pues se hace la evaluación, la adjudicación del proyecto e inicia ya la construcción de la obra. Es decir, básicamente hay algunos que dicen, no, es que la obra no se va a hacer, es que es un render, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, que sigan criticando, que sigan diciendo lo que quieran. Al final, pues faltan un par de semanas para que esto se pueda concretizar. Esperaríamos que en el mes de octubre que se presenten ofertas, evaluar lo más rápido posible y luego pues empezar con la construcción, las obras de construcción que de verdad van a beneficiar a nuestro país. Muchas de las bóvedas de nuestro país pues no se construyen de acuerdo a con cierta calidad de materiales, con cierto nivel constructivo adecuado. Muchas veces pues si bien es cierto el margen de retorno de las obras normalmente es de 25, 50 a 100 años que se espera proyectado de las obras de paso, y en este caso pues de esta bóveda que pasa que es parte de todo el Arenal Montserrat, que llega al sector de la Málaga y todas esas zonas, y que viene de la Quebrada del Piro, prácticamente agarra todas las aguas del sector de Santa Tecla y diferentes zonas aledañas. Incluso hemos identificado el cauce natural que tiene esa quebrada y que pues la bóveda se construyó de menor tamaño, claro, ¿verdad? También los proyectos se diseñan de acuerdo al caudal existente, pero en este caso pues sí hubo un error, digamos, en el proceso constructivo, pero también además de eso pues la losa, la cama de agua de la bóveda prácticamente era de un espesor de cerca de 5 centímetros. Incluso un lanzamiento de concreto que se haga en algún talud tiene más grosor que la misma capa que tenía la cama de agua con la cual fue construida. Paralelamente hay un proceso legal que se está siguiendo a través de la Fiscalía General de la República para poder reparar y resarcir todos esos daños, ¿verdad? De alguna manera.
decir, esto no, la idea no es que quede impune, como siempre ha quedado en nuestro país, sino que se está buscando también la manera en la cual a las familias hay que construirles la casa porque han pagado su dinero. Los que se le ha dañado la casa, pues hay que construirle una casa nueva o darle una solución habitacional. En este caso de Brisas de San Francisco, la bóveda pues también no tenía la capacidad suficiente, ha estado trabajando bajo presión, y esto por diferentes motivos también, ¿verdad? También a lo largo del tiempo va creciendo la urbanización y esto pues se va conectando a los drenajes existentes. Además, toda la escorrentía que de alguna manera captaban los suelos, pues pasa ahora al sistema de drenajes a medida que han avanzado diferentes construcciones y la urbanización. En el caso de Brisas quiero mencionar que vamos a brindar la solución adecuada a la problemática. Vamos a hacer dos cosas. Uno, el mejoramiento del área hidráulica. Pero alguien nos puede decir, bueno, pero si mejoran el área hidráulica en la zona, aguas abajo van a haber problemas. Pero no solo vamos a hacer eso, sino que también vamos a hacer una obra de retención aguas arriba para reducir la velocidad del agua y además contener esta para poder reducir esos riesgos y afectaciones que se puedan dar. Entonces, son dos obras. Uno, mejoramiento del área hidráulica en el sector, y dos, pues obras de retención para poder controlar las descargas desde aguas arriba. Entonces, estos dos proyectos se van a realizar de manera simultánea para poder proteger la vida, no solo de las familias de Brisas de San Francisco, sino que las familias que están en el sector de la Málaga y otras zonas aledañas. A ver, ministro, le decía de que en el caso y usted quería ampliar un poco más el detalle de esta situación que se vivió recientemente por algunas inundaciones ahí en el sector de la Utila y algunas ampliaciones que se están haciendo, me decía, producto para evitar este tipo de situaciones. No, de acuerdo. Y es que yo quiero hacer mención sobre algo del proyecto. De hecho, la obra no la hemos inaugurado todavía. ¿Por qué no la hemos inaugurado? Primero porque el proyecto como tal, es decir, el paso a desnivel, si bien es cierto, estaba proyectado culminarse en el mes de noviembre, pero se terminó en el mes de agosto, es decir, se terminó 3 meses antes de lo que nosotros teníamos previsto. Venir desde San Salvador hacia carretera al Puerto de la Libertad en horario de la tarde es sumamente fácil. ¿Por qué hago mención en horarios de la tarde? Igual en la mañana, pues, ¿verdad? Pero en la mañana es más evidente, porque hay menos vehículos que van hacia sus lugares de vivienda o hacia los destinos turísticos de las playas de la Libertad. En horarios de la tarde, como todos salen de su trabajo, pues ahí se vuelve más. Ahí es donde hay más cantidad de vehículos, hay más gente que sale, ¿verdad? de la ciudad. Entonces, pero solo para terminar la segunda fase incorpora mejorar el tramo del Boulevard Sur hacia Carretera al Puerto y de Carretera al Puerto hacia San Salvador, que esa es la problemática que se da en algunos en la mañana, en el caso de Puerto de la Libertad hacia San Salvador, o hacia el Boulevard Sur, y en el caso del Boulevard Sur hacia el puerto, pues normalmente se da más que todo en horarios de la tarde. Mencionar también que hay dos problemas adicionales. Uno, además del crecimiento, el crecimiento del parque vehicular, que es obvio, ¿verdad? Y que, es decir, a medida va avanzando el tiempo, mucha gente se está yendo a vivir al sector de carretera al puerto, diferentes sectores, ¿verdad? Zaragoza, entre otros. Es decir, existe un crecimiento poblacional en toda esa zona, y eso de alguna manera pues tiene incidencia en el tema de tráfico vehicular. Lo que le decía al principio, el problema es el parque vehicular se convierten en ciudades dormitorio, y eso por un lado, pero por otro lado también el horario de algunos centros educativos, digamos así. Entonces, todo esto pues también no solo es tema de infraestructura lo que se va a trabajar, sino que también hay que trabajar en el tema de transporte público y en el transporte masivo. Por ejemplo, la parada de buses que está ahí por el sector de la entrada de Nuevo Cucatlán, dentro del proyecto se va a mejorar ese tema. Las tuberías o las obras de paso o las bóvedas trabajan bajo presión. Normalmente lo que sucede es que colapsan, ¿verdad? Esto pasa, tú lo puedes ver, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, ¿y por qué se dan tantas cárcavas en las calles? Bueno, los sistemas de drenaje fueron construidos con una capacidad. A medida que esto pues empieza a trabajar bajo presión, las tuberías se rompen. Además, si hay alguna obstrucción por muchas veces basura, árboles, entre otro tipo de material, lo más característico normalmente es basura que se alojan también al sistema de drenaje. Se tapa la tubería, se trabaja bajo presión y la tubería pues se rompe, y ese hundimiento pues va generando una socavación interna hasta que se expresa en la parte superficial de la carretera. En nuestro país pues
Estamos trabajando también, en el caso de Brisas, vamos a hacer una obra de retención, una laguna de laminación. Eso de alguna manera pues va a retener un caudal de agua importante, aguas arriba, y va a generar que esta agua pues de alguna manera baje a una menor velocidad y no genere tantos daños como se han ocasionado a lo largo del tiempo. En diferentes países del mundo pues se le ha apostado a otras alternativas de movilidad. Tú puedes ver, y eso de acuerdo a la escala de movilidad, ¿verdad? Primero el peatón, después el ciclista, y así pues va sucesivamente, hasta llegar al vehículo, que prácticamente es el último de la escala de movilidad. Incluso antes está el transporte público, porque podemos trasladar más personas en un medio de transporte colectivo en nuestro país. Ahora bien, pues esto no es una transición de la noche a la mañana, sino que es un proceso para poder garantizar pues otro esquema de movilidad. Nosotros hemos empezado en algunos sectores, claro, nos vamos a expandir a otras zonas, el sector de Soyapango, el sector de San Jacinto, entre otros sectores donde se van a trabajar también algunos tramos de ciclovía para poder ir cambiando la forma en la cual se están movilizando las personas y ir mejorando en este tema. Tenemos que priorizar también en la gente, y en este sentido, por eso también se adjudicó un proyecto de 49 millones de semaforización inteligente, es decir, para poder identificar la cantidad de vehículos que circulan en una intersección y de acuerdo a esto priorizar de rojo a verde, es decir, es para los carros también, pero también lleva semáforos peatonales que es para las personas y que los peatones ahora se conduzcan en las carreteras o en las calles de una manera más segura. Hay algunos tramos que nosotros hemos estado trabajando y que vamos a empezar también a trabajar, que son tramos pilotos, ¿verdad? Es decir, ¿en qué sentido digo que son pilotos? En que en algunos momentos pues vamos a poner ciertos conos o vamos a poner ciertas herramientas para poder ver si esos tramos pues se colocan ciclovías o son otros tipos de tramos. Eso por un lado, pero por otro lado también hay otros que se van a mejorar, como este caso que tú mencionas. Sí. En ese caso pues se van a mejorar las aceras de ese tramo, del sector de la avenida a Los Almendros, y también pues se va a colocar la ciclovía en los lados para que sea compartida con la acera. Entonces no es que no vamos a poner ciclovías o que ya no existe este proyecto de ciclovías, sino que todo lo contrario, es decir, si es que nosotros tenemos que irle apostando a otras alternativas de movilidad. ¿Pero qué pasó con el Citran? El Citran queda ya en el olvido. ¿Se va a implementar un nuevo sistema? Se está buscando incluso la incorporación de unidades, entiendo, de buses eléctricos. Se escuchaba algo así por el estilo, ¿no? Sí, bueno. ¿Cómo está? De hecho, parece que se despejaron algunas dudas con el transportista que tenían temor de que les iban a quitar las unidades. Es decir, ellos lo aclararon el día de ayer. Sí, bueno, se tiene que portar bien también. Ahora es diferente. Ahora en el gobierno del presidente la prioridad es la gente. Es decir, al final si los usuarios o si la población que se moviliza en el transporte público está bien, los empresarios también lo van a estar. ¿Y qué significa eso de portarse bien, ministro? No, es decir, que cumplan la ley. Es decir, lo menos que uno le puede pedir a un empresario de cualquier sector, no solo transporte público, sino que se paguen los impuestos, que respeten las leyes de nuestro país. Es decir, hay que trabajar en base a las reglas del juego. En el caso del transporte público, pues tú has visto a lo largo del tiempo que no se han respetado las leyes. Ahora bien, los empresarios han estado reuniéndose con parte del Viceministerio de Transporte, en Casa Presidencial, etcétera, y pues muchos de ellos han mencionado que están dispuestos a trabajar de la mano para poder hacer los cambios que el sector necesita.